Tiempo especial de gracia. Diferentes espacios pastorales de la diócesis hemos ido celebrando los diferentes jubileos. Ustedes mismos han estado en el jubileo de los niños que tuvimos en Monteros, tuvimos el jubileo de los jóvenes. Esta tarde también hay un jubileo. Estamos marcados, atravesados este año por estos jubileos, porque lo que necesitamos en el fondo es renovar esto que el Papa Francisco nos proponía cuando nos invitaba al año jubilar. Necesitamos renovar la esperanza. Necesitamos renovar la esperanza entre tantos signos de desesperanza, entre tantas realidades que nos causan aflicción, tristezas en el mundo y en la iglesia. El cristiano tiene que renovar la esperanza. Y cuanto más el catequista, que le toca transmitir la fe, que le toca entusiasmar en la vida cristiana, primero uno tiene que tener ese ardor para poder después transmitir. Por eso, para ser testigos de la fe, primero tenemos que renovarnos en la esperanza. Y nosotros nos vamos a centrar principalmente en este logo, el logo del jubileo. En torno a este logo es que vamos a tener la reflexión de esta mañana. Este logo que tiene algunos elementos muy característicos que quedan a la vista. Acá abajo vemos esas olas que no están quietas, sino que significan el agua o el mar que está embravecido. Tenemos a estas cuatro figuras abrazadas, y la primera abrazada en la cruz, representante de la fraternidad. Tenemos la cruz ancla, que representa a Cristo. Tenemos estas figuras, y yo cuando veía este logo a lo largo de todo este año, entre estas aguas embravecidas, entre la comunidad que va abrazada a Cristo y entre este Cristo que se hace cercano, porque es una cruz que se inclina hacia las cuatro figuras, me hacía eco un texto bíblico que todos conocemos, un texto bíblico que también nos presenta estos aspectos que aparecen en el logo: el agua embravecida, la comunidad de los discípulos en una barca, Jesús que parece dormir y que los discípulos lo despiertan y le dicen: ¿por qué no tienen fe? ¿Sí? Ese logo me hacía acordar a este texto bíblico. Este texto bíblico que es el primero que nos va a iluminar, Mateo 8, del 23 al 27. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Ese logo nos hace eco de este texto bíblico tan conocido. La realidad de las tormentas que a veces nos asustan, la barca que parece que no va a aguantar, que se va a hundir. La desconfianza que a veces tenemos en el Señor porque nos olvidamos de mirarlo al Señor, que estaba dormido en la barca, pero estaba en la barca. Dicen los que reflexionan, los biblistas que reflexionan sobre ese texto bíblico, que en realidad Jesús duerme porque confía en el Padre. Jesús está totalmente abandonado en el Padre, confía en Él, y por eso, aunque esté la tormenta, Él duerme. Los discípulos no han madurado la fe y la esperanza y por eso se desesperan. Jesús está con ellos en la misma tormenta, pero hay dos actitudes diferentes: la serenidad de Jesús y la desesperación de los discípulos. Bueno, nosotros estamos invitados a imitar a este Jesús que sabe descansar en el Padre, que sabe confiar en Él, que no desconoce la tormenta, pero que se confía y se abandona totalmente en Dios. Y es por eso que necesitamos renovarnos en la fe y en la esperanza en este año jubilar, para poder también juntos atravesar las tempestades de la historia, las tormentas de la historia personal, de la historia del mundo, de las realidades de la iglesia que a veces nos desalientan, nos entristecen, nos causan angustias y preocupaciones. Las tormentas están, pero Cristo también está con nosotros en la barca. Entonces, en esta mañana vamos a ir reflexionando sobre este logo que nos invita en el año jubilar a renovarnos en la esperanza. Jesús esperaba en el Padre, por eso descansaba.
Los discípulos todavía no habían aprendido a esperar en el Señor y confiar en el Señor, y por eso desesperaron. Y nosotros necesitamos renovarnos en esa esperanza, que es confianza, que es abandono, pero que es mucho más que eso, que también es mirada hacia adelante. Y por eso nos preguntamos qué es la esperanza. No vamos a tomar examen a los catequistas, simplemente vamos a ir recordando cosas que ya sabemos, que vamos a desempolvar, pero que este año necesitamos tenerlo más a flor de piel a estas realidades. ¿Qué es la esperanza? En primer lugar podemos decir que es una de las 3 virtudes teologales, ¿verdad? Fe, esperanza y caridad. Una de las 3 virtudes teologales. Y ahí ya aparece un término que nos lleva a otra pregunta. ¿Y qué son las virtudes teologales? Ya sabemos cuáles son: fe, esperanza y caridad. ¿Por qué se llaman teologales? Porque existen otras virtudes, las virtudes cardinales o morales, las virtudes humanas. Pero estas 3 virtudes, fe, esperanza y caridad, se llaman teologales. ¿Por qué? Porque hacen referencia a Dios. Lo teologal, teos, es Dios. Se llaman teologales porque nos disponen a vivir en comunión con Él y nos conducen a Él. Las virtudes teologales vienen de Dios, son un don, nos ayudan a vivir y a tenerlo presente a Dios en la actualidad, y nos conducen hacia Él. O sea, cumplen ese triple dinamismo. Vienen como regalo de Dios, nos permiten estar en esa comunión constante mientras peregrinamos en este mundo, pero también nos van indicando cuál es nuestra meta y cómo volver. Vienen de Dios, nos mantienen en comunión con Dios y nos conducen al encuentro definitivo con Dios. Por eso son teologales. Teologales, vienen de Dios, nos mantienen mientras peregrinamos en este mundo en comunión con Él, en búsqueda de Él, pero al mismo tiempo nos direccionan para que nos encontremos definitivamente con el Señor, nos van marcando el sendero. Estas virtudes teologales las recibimos el día del bautismo. Si son un don, no las obtenemos por mérito propio, sino que las recibimos como regalo. El día de nuestro bautismo hemos recibido la gracia santificante. Y con esa gracia viene todo lo necesario para poder hacer este itinerario de que hemos salido de Dios y tenemos que volver a Él. Y lo que Dios nos pide, primero nos lo ha dado. Si nos pide que vivamos con fe, esperanza y caridad, es porque nos ha dado ya esas 3 virtudes, que hay que ayudarlas a que crezcan, maduren y se reaviven. En este año jubilar, especialmente, nos invita a que se reavive la esperanza, pero vamos a ver que las 3 están íntimamente unidas, no se las puede separar. Vamos hasta ahí entonces. Virtudes teologales, que son 3, teologales porque vienen de Dios, nos mantienen en comunión con Él y nos hacen volver a Él. Y en tercer lugar, la hemos recibido. Si son un don, hemos recibido un regalo. ¿Y cuándo fue? El día del bautismo, junto a la gracia santificante que hemos recibido en ese día. Estas virtudes teologales van unidas. Sencillamente podemos definir la fe como la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. La fe es ese don que hemos recibido para creer en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y en todo lo que a través de la Iglesia nos sigue enseñando. Entonces, para que después veamos para que la esperanza esté fuerte, necesitamos tener esa fe clara de creer en Dios, en lo que Él nos ha enseñado, en lo que Él nos ha revelado y el camino que nos ha ido marcando. En el otro extremo tenemos la caridad, es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Esto está sacado, esa sigla es del Catecismo de la Iglesia Católica. Son las definiciones que uno cuando toma el Catecismo de la Iglesia, ahí las desarrolla un poco más, pero yo solo tomaba las definiciones que nos trae el Catecismo. La fe, la virtud entonces por la cual creemos en Dios y en lo que nos ha revelado. La caridad, la virtud por la cual lo amamos a Dios sobre todas las cosas y en Él amamos al prójimo. Y en el centro, porque es la que hoy nos interesa, tenemos la esperanza. Y ustedes van a ver que la esperanza acá, el dibujo que yo elegí es un camino y un caminante, porque la virtud de la esperanza es la que nos hace peregrinos, la que nos hace caminantes.
La virtud de la esperanza, lejos de tenernos quietos con los brazos cruzados, esperando que las cosas cambien, nos pone en camino, nos pone en marcha, nos pone en movimiento. No es una virtud de la quietud o de la indiferencia, sino es una virtud que nos pone en movimiento en esta vida y nos hace marchar hacia la patria verdadera, virtud teologal por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. El corazón anhela felicidad, anhela paz, anhela plenitud. Que acá en el mundo la gustamos de a momentos, de a ratos. Recién hemos tenido un pregustar la felicidad, la paz con el Señor presente en la Eucaristía. Pero hemos reservado el Santísimo y el corazón sigue deseando a Dios, sigue anhelando a Dios, sigue esperando en Dios. Por tanto, acá vamos gustando de a poco eso que un día en la eternidad lo vamos a tener plenamente. Por eso es que nos hace mirar hacia nuestra patria verdadera, nuestra patria eterna. Y cuando uno mira hacia la eternidad, vive de otro modo también las realidades temporales. No se desentiende de las realidades temporales, pero tampoco se aferra indebidamente a ellas. Y por eso este año jubilar nos recuerda esta dimensión de peregrinos, sin aferrarnos de más a las cosas materiales, sin desentendernos de las cosas del mundo, recordar que nuestra meta verdadera y plena va a ser un día cuando nos encontremos con Dios, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios del Espíritu Santo. La virtud de la esperanza nos hace recordar que también para hacer este camino y esta marcha necesitamos de Dios. Dios tiene que estar presente en nuestra vida. No podemos caminar en este mundo sin esa certeza de que Él camina a mi lado. No podemos atravesar las tormentas de la historia sin esa certeza que Jesús va con nosotros en la barca. No podemos atravesar las dificultades de nuestra vida personal, social o como iglesia si no confiamos en este Señor que nos ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esto era como para repasar esto que o lo sabemos, o si no lo sabíamos lo estamos aprendiendo, o si lo hemos aprendido alguna vez lo estábamos refrescando, pero es importante tener presente esta dimensión fundamental, y más como catequistas, ¿no? Estas virtudes, ¿por qué año de la esperanza? ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo se vincula con las otras virtudes? Siempre es importante. Pero de modo especial, en esta reflexión, como yo les decía al comienzo, me quería detener en el lobo, porque en el lobo encontramos tres dimensiones fundamentales de la esperanza y tres aspectos que el Papa, en la bula que nos convocaba el Papa Francisco en aquel momento, ha remarcado también cuando él explica por qué nos llama y nos convoca este año jubilar bajo el signo de la esperanza. Y acá encontramos tres elementos que el Papa remarca como fundamentales en este año de la esperanza. En primer lugar, el ancla que ven acá, esta cruz termina en ancla, porque el ancla es un distintivo desde los orígenes del cristianismo que representa la esperanza, y ya vamos a entender por qué. En segundo lugar, la fraternidad humana, pero vamos a descubrir que la fraternidad como iglesia, la fraternidad como catequistas, va a ser fundamental para nuestra esperanza y para dar esperanza al mundo. Y finalmente, la causa de nuestra esperanza, la esperanza cristiana tiene un nombre, Jesucristo el Señor, que dio su vida para salvarnos. Son los tres ejes del año jubilar que el Papa Francisco remarca para que podamos reflexionar sobre la esperanza, y por eso me parecía importante traerlos a partir del lobo. Ya hemos descubierto entonces qué es la esperanza, entonces vamos a ir descubriendo estos tres aspectos que el lobo nos hace reflexionar sobre la esperanza. En primer lugar, el ancla. El ancla es la parte inferior de la cruz que se alarga, transformándose en un ancla y se impone sobre el movimiento de las olas. Estas olas que representan las dificultades y las tempestades. El peregrinar en la historia no siempre es tranquilo, y el ancla ha sido siempre usada como metáfora de la esperanza. Los primeros cristianos han tomado esta idea del ancla de los propios marineros. Ustedes saben que el ancla es lo que en medio del mar, por un lado, da estabilidad, y cuando llegan las tormentas, dicen los que saben del mar, yo no sé mucho, pero me he puesto a leer para entender bien por qué el ancla. Cuando hay una tormenta, primero para no perder el rumbo,
el ancla me permite estar en medio de la tempestad, teniendo cierta estabilidad, aunque esté en movimiento, yo no pierdo el rumbo hacia donde tengo que ir, porque si entro a la alta mar, la barca tiene el riesgo de hundirse y perderse definitivamente. Entonces, en medio de la tempestad, me ayuda a que no deje de visualizar cuál es mi meta. El cristiano también, en las dificultades de la historia, necesita de la esperanza para no olvidarse hacia dónde dirigir la mirada. Los discípulos habían dejado de mirar a Jesús, se desesperan y por eso se habían olvidado de su rumbo. Pero también el ancla, en medio de la tormenta, evita que la barca se dé vuelta, se destroce y se hunda. En medio de la fuerza de la tormenta, le da esa seguridad de que aunque sea zarandeada, se va a permanecer firme, no se va a dar vuelta y no se va a hundir. Y finalmente el ancla, cuando a veces se avanza aún tirando el ancla, aunque va más lenta, ayuda a que las corrientes no la vayan desviando de su sendero. Todo eso era para el cristiano también la esperanza. Era esa virtud que los ayudaba a estar en tensión y con mirada directa hacia cuál es la meta que hay que alcanzar. La primera vez que se asocia el ancla con la idea de la esperanza la encontramos en la carta a los Hebreos. Hebreos 6, 18, 20. Y dice así: de esta manera hay dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento en la que Dios no puede engañarnos. Y gracias a ellas, nosotros, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor convertido en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Acá la esperanza de la que se habla está enraizada no en las cosas temporales en el mundo, sino en el cielo. Esa es la particularidad de este texto. Fíjense que esta ancla está donde Jesús ya entró al cielo y ahí somos sostenidos. Por lo tanto, la esperanza nos hace mirar a la eternidad. Por lo tanto, la esperanza nos hace levantar la mirada y recordar que el Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros, nos ha prometido que seremos felices, nos ha permitido la plenitud. Por lo tanto, la esperanza acá se vincula con la fe, nos hace recordar en todo lo que Dios nos ha revelado y en todo lo que Dios nos ha enseñado. Acá la fe, la esperanza entonces está íntimamente vinculada con esa otra virtud teologal que es la fe. Si no creemos en Dios, no podemos esperar en Él. Si no creemos en las promesas y en lo que Dios nos ha revelado, vamos a desesperar porque nada tiene sentido en este mundo. Por lo tanto, en primer lugar, lo que el Papa Francisco nos está diciendo con este logo es: para tener esperanza, tenemos que ser renovados en la fe. Y para poder ser testigos de la fe, que el catequista debe serlo, necesitan ser renovados en la esperanza, volver a confiar en el Señor. Porque si volvemos a confiar en el Señor, aunque hayan dificultades en nuestras actividades, aunque hayan signos de desesperanza en nuestras familias, en nuestros niños, en cómo hoy se vive la catequesis, vamos a ir confiando que el Señor nos va a ir indicando los caminos que tenemos que seguir. Pensándolo esto, uno lo tiene que pensar en las realidades que a ustedes les toca acompañar y evangelizar. Y si nos sentamos a conversar, hay muchos signos de desesperanza. Hay muchas realidades que no sabemos cómo afrontar en los niños, en los jóvenes y en los adultos de hoy. Hay muchas realidades que nos desconciertan, que nos rompen los esquemas, que nos cuestionan y que a veces sentimos que ya no estamos para esto, que ya no sabemos qué hacer, que una y otra vez insistimos y los padres no se comprometen, los otros catequistas parece que no les interesa nada, las familias no transmiten lo que antes transmitían. Hay muchos signos de desesperanza, muchas añoranzas de cómo eran las cosas antes y ahora tenemos el desafío de descubrir esos tallos de esperanza que el Señor nos está mostrando. ¿Hay signos de desesperanza? Sí, pero no nos olvidemos de encontrar también las lucecitas de esperanza que hay en el camino. Los discípulos se desesperan ante la tormenta, pero Jesús les dice: hombres de poca fe.
Bueno, nosotros también vemos las tormentas de la vida, de la historia, de la catequesis, pero el desafío es no desesperarnos, volver a confiar en el Señor, pero tener una mirada de fe sobre la realidad, que no es una mirada absurda que no sabe reconocer las dificultades que hay, sino que es una mirada marcada por la esperanza que sabe ver más allá de esos signos de desesperanza. Entonces necesitamos renovarnos en la confianza con el Señor para poder también seguir madurando en el camino de la esperanza. Y es así como el ancla, este texto que escuchábamos recién, va madurando la idea. Las primeras catacumbas cristianas se encontraba como signo cristiano justamente la cruz ancla, recordando que ahí donde yacen los restos de las personas que ya han muerto no ha terminado todo, sino que ellos estaban anclados en la eternidad y por lo tanto los había en perspectiva de la resurrección del último día. Hasta el siglo IV se encuentra en las catacumbas este signo de la esperanza cristiana como es la cruz ancla. Por lo tanto, ya en los inicios cristianos está muy presente la realidad de la esperanza. Por eso la cruz ancla, ¿sí? Cuando vemos el ancla y la cruz ancla, somos invitados a recordar que ese es el signo cristiano, al menos en los primeros siglos de la esperanza. El segundo aspecto que el Papa Francisco remarca mucho tiene que ver con estos cuatro figuras de diferentes colores que significan los 4 puntos cardinales que se abrazan en fraternidad, pero el primero abrazado a la cruz de Cristo. Y el Papa Francisco va a decir que el gran signo de la esperanza para el cristiano hoy es la fraternidad. No se puede vivir una verdadera esperanza si no se madura en la fraternidad hacia el mundo y entre nosotros. El desánimo que a veces encontramos, dice el Papa Francisco, tiene mucho que ver con las realidades comunitarias que vivimos. A veces nuestras comunidades no son lugares sanantes como debieran ser. Vivimos en un mundo convulsionado, vivimos en un mundo donde ya no es tan fácil vivir nuestra fe. Vivimos en un mundo donde somos cuestionados, perseguidos, criticados, expuestos. Y necesitamos un lugar donde nos sentamos más protegidos y acogidos. Esas debieran ser nuestras comunidades cristianas. Debieran ser, pero nos damos cuenta que muchas veces no lo son. Al contrario, a veces en nuestros mismos ámbitos sufrimos esas realidades que nos causan desánimo y desesperanza. No tenemos ganas de ir a la misa porque me voy a encontrar con tal persona, o hay encuentro de catequista, va a estar ella que no la aguanto. Tengo que ir a aquello hoy, no, porque van a estar ellos que siempre me miran de tal manera o que siempre opinan lo mismo. Entonces el Papa Francisco dice: un gran signo de esperanza hoy tiene que ser nuestra fraternidad. En un mundo donde se va perdiendo esa dimensión de la fraternidad, más allá que vivimos en un mundo globalizado, marcado por la comunicación, muchas veces nos vamos aislando y vivimos incomunicados. A veces ni siquiera los coordinadores de la catequesis de las parroquias se enojan porque mandan un mensaje y no le ponen ni siquiera un emoji, un pulgarcito para arriba, que contesten en el grupo, hemos puesto y no pasa nada. Bueno, vivimos en la era de la comunicación y sin embargo muchas veces estamos más incomunicados que antes. Y por lo tanto, este aspecto de la esperanza hoy es fundamental. El mundo necesita ver cristianos que sepan vivir la fraternidad auténtica. De hecho, Jesús lo dijo, el signo cristiano va a ser que se amen los unos a los otros. Y de hecho así han sido reconocidos los primeros cristianos. Por lo tanto, necesitamos una y otra vez replantearnos cómo vivimos la fraternidad. Y acá, a mí, cuando yo preparaba esto y veía este tema de la fraternidad, me acordaba de Evangelii Gaudium. El Papa Francisco habla ahí mucho de la necesidad de que nuestras comunidades sean verdaderos lugares donde nos sentamos acogidos, lugares sanantes. Necesitamos, dice, crear espacios positivos y motivadores, sanadores para los agentes pastorales. Lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado,
donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales. Necesitamos tener ese espacio donde uno sea auténtico, donde uno se sienta cómodo, donde uno no tenga que estar disimulando o fingiendo cosas, sino donde es tal cual es y es aceptado por los demás. Al mismo tiempo, el Papa Francisco en el punto 98 de ese texto también quiere ponernos en alerta con lo que él llama algunas tentaciones de los agentes de pastoral, y enumera varias, pero hay uno al que él llama no a la guerra entre nosotros. Y afirma, lo voy a leer, ustedes seguramente lo conocen, alguna vez lo han leído, pero lo quería traer en este día. Lo voy a leer textualmente lo que dice él, que es medio duro, pero es como una radiografía a veces de nuestras propias comunidades. Veamos si encontramos algo de esto en nuestra vida de catequistas, en nuestras comunidades. Dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¿cuántas guerras? En el barrio, en el puesto de trabajo, ¿cuántas guerras por envidias y celos? También entre los cristianos. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en la búsqueda de poder, de lugares, de prestigio, de seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de internas. Más que pertenecer a la Iglesia toda con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente, especial o superior. El mundo está lacerado por guerras y violencias, o heridas por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta uno contra otros en pos del propio bienestar. A los cristianos de todas las comunidades del mundo quiero pedirles especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractiva y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo se cuidan unos a otros, cómo se dan alimento mutuo y cómo se acompañan. En esto los reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos a los otros. Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre, que sean uno para que el mundo crea. ¿Cuántas veces hacemos la guerra entre nosotros que se convierten en una verdadera cacería de brujas? Y termina el Papa ahí. Esta radiografía que hace de nuestras comunidades, nosotros nos reímos porque decimos, y sí, hay mucho de esas realidades, ¿no? Y por lo tanto, acá la esperanza aparece vinculada con la caridad, con la otra virtud teologal. Amamos a Dios, pero tenemos que también amar al prójimo, si no, no es amor auténtico a Dios. El amor auténtico a Dios se manifiesta en ese amor a los más cercanos, a los que tengo cerca. Y a veces cuesta, a veces es difícil, a veces hay heridas históricas, podríamos decir, que no es desconocer esas realidades, pero es emprender un camino sanante para sanar esas heridas. Tal vez no podamos ser todos amigos, pero sí tienen que haber comunidades fraternas, comunidades de hermanos, comunidades donde nos acojamos y nos cuidamos. Ya sufrimos bastante desde el mundo que muchas veces nos ataca. ¿Cuánto más necesitamos cuidarnos y uno llegar a la reunión del catequista mensualmente, a la parroquia, y se tiene que sentir acogido? Por lo tanto, para renovarnos en la esperanza, necesitamos renovarnos en la fraternidad. Y para llevar al mundo esperanza, necesitamos vivir una fraternidad auténtica, creíble. El lenguaje más elocuente es el del testimonio. Y por eso tenemos que ir sanando estas heridas internas que pueden haber, estas luchas que lógicamente encontramos porque somos diferentes, pero tenemos que madurar en la virtud también de la caridad. Así como en el primer aspecto veíamos que para que la esperanza se fortalezca necesitamos de la fe para creer y confiar en Dios, para que la esperanza se fortalezca en este segundo aspecto, necesitamos crecer en la fraternidad, madurar humanamente nuestras relaciones y crecer en esa caridad fraterna en nuestras comunidades. No a la guerra de nosotros. Y termina diciendo el Papa Francisco, todos tenemos simpatías y antipatías, y quizás ahora mismo
estamos enojados con alguno, capaz que lo tengo al lado justo con el que más me está costando. Al menos digamos al Señor, dice el Papa, Señor, yo estoy enojado con este que tengo aquí, yo te pido por él o por ella. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el camino del encuentro y del amor. Es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. ¿Existen dificultades entre nosotros? Sí. Así como descubrimos que existen las tormentas a lo largo de la vida, de la historia, sí, no es desconocer esa realidad, pero es preguntarme qué estoy haciendo para que esto cambie. ¿Qué estoy poniendo de mi parte para que esto se vaya transformando? Lógicamente al otro también le tocará hacer algo, pero no quedarme con que está la situación, sino mirar con ojos de esperanza y descubrir de qué modo pueden ir cambiando algunas cosas. Y finalmente en este logo encontramos como eje vertebrador de todo la cruz de Cristo crucificado, porque la esperanza cristiana tiene un nombre, tiene un rostro: Jesucristo, Jesús de Nazaret, que dio su vida por nosotros en la cruz, pero que no terminó todo en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Y porque resucitó al tercer día, nosotros tenemos la certeza que hay una vida más plena. Esa es la causa de la esperanza cristiana. El resucitado camina entre nosotros. El resucitado está presente a nuestro lado. Y por lo tanto, para que la esperanza de ustedes y de cada cristiano se reavive, necesitamos encontrarnos con Él. No puede haber esperanza si no estamos en comunión con Cristo. No puede haber esperanza si no nos encontramos con Él. No puede haber esperanza si no lo descubrimos presente en nuestra historia. Y sabemos dónde está presente, porque lo sabemos en cuántos encuentros hemos reflexionado las presencias de Jesús y la vida de espiritualidad profunda del catequista en ese encuentro con el Señor. Si no hay una espiritualidad profunda, no puede haber una esperanza sostenible. Si no hay un encuentro diario con el Señor, esa esperanza se va despedazando con las situaciones que nos tocan vivir. Si no estamos unidos al Señor, ante las tormentas que nos van a tocar vivir, ante las situaciones de poca fraternidad que nos toca atravesar, nos sentimos desanimados y queremos dejar todos. El cristiano de hoy tiene que ser un contemplativo, es decir, encontrarse con el Señor, saberlo encontrar. Y sabemos que está en la palabra, estamos en el mes de la Biblia. No puede faltar en nuestra vida espiritual, catequistas, la meditación de la palabra. No puede faltar ese Dios que me hable y que yo lo escucho en el corazón. No podemos tener esperanza si no voy escuchando a este Dios que me habla constantemente. No puede haber esperanza ni espiritualidad fuerte del catequista si no hay encuentro en la Eucaristía. No nos puede faltar la Eucaristía. La adoración eucarística sería excelente, pero la misa dominical, o en las comunidades que nos tienen todos los domingos, la misa comunitaria que se va a celebrar, no nos puede faltar. No nos puede faltar el encuentro con Él al comulgarlo. O sea, no nos puede faltar esa realidad. Primero para que nos fortalezca a nosotros y después para que lo podamos transmitir con credibilidad. Porque le decimos a los chicos, lo más importante es la Eucaristía, pero parece a veces que para nosotros no es así, porque lo vamos dejando de lado. No puede faltar el encuentro con el Señor en el hermano concreto, y en particular con ustedes, en esos grupos de personas que les toca acompañar. Ahí también está Jesús. Lo que hacen al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. Y a ustedes se les confía el acompañar la vida de varios niños, de varios jóvenes o de varios adultos, de acuerdo a la catequesis que están brindando, de las familias. Ahí también está Cristo, en esas realidades que a ellos les toca atravesar, en esas situaciones de dolor, en esos momentos de alegría, en ese que me ha dejado de venir y no sé qué le está pasando. Ahí también está Jesús hablándome, pidiéndome ayuda, pidiéndome que lo acompañe, pidiéndome que lo comprenda. Contemplativo es saber descubrir a Jesús que está presente. Y a veces queremos andar como cazadores de milagros, andamos con el teléfono a ver si se nos manifiesta el Señor de manera extraordinaria y nos olvidamos de esas maneras tan cotidianas que Jesús tiene de hacerse presente en la vida, ¿sí? Por lo tanto, para renovarnos en la esperanza, tenemos que encontrarnos con Jesús. Nuestra esperanza no es algo, es alguien. Es alguien que se ha quedado con nosotros, es alguien que está presente, es alguien que nos acompaña y que va en la barca, como iba con los discípulos.
atravesando las tormentas de la historia, atravesando los desencuentros personales, pero siempre invitándonos a mirar con ojos de esperanza y a preguntarme qué puedo hacer para ir cambiando esta realidad. Decíamos al comienzo, la esperanza nos pone en tensión, en movimiento. Nunca quedamos mirando como balconeando la vida, decía el Papa Francisco, sino preguntándome qué puedo hacer yo para ir transformando esta realidad. Por eso, queridos catequistas, los invito a que esta mañana reflexionemos sobre esta virtud tan importante. Hemos sido convocados en este año jubilar bajo ese signo, el signo de la esperanza, primero para que la recordemos, pero segundo para que también la descubramos cómo la estamos viviendo y qué aspectos necesitamos seguir madurando en este camino. Las tres virtudes teologales van unidas, por eso descubrimos al comienzo la esperanza junto con la fe. Si no creo en Dios, si no confío en Él, si no tengo esa certeza de la fe de que se va a cumplir todo lo que el Señor me ha dicho, y la esperanza se va a ir desmembrando. Si no tengo la caridad suficiente de vivir la fraternidad, la esperanza se va apagando. Necesitamos las tres virtudes unidas. Y por eso ahora ya les van a indicar cómo ustedes se van a separar. Me había olvidado de pasar esos otros aspectos. Vamos a trabajar esas preguntitas, así que las vamos a anotar.